¿A qué votación nos referimos? De los programas sociales. El PAN votó a favor de los programas sociales, por supuesto. A ver, en lo general, en lo general, todos los partidos votamos a favor. ¿Y en lo particular? Por supuesto que cuando les dijimos transparenten los programas, veamos los padrones, no se pasen de lanza, no se roben el dinero, eso es otra discusión. No, el tema de fondo el tema de fondo, Arturo, es nosotros estamos de acuerdo con los programas sociales. Yo siempre he votado a favor de los programas sociales. ¿Votaste a favor del presupuesto? Porque el presupuesto tiene una manipulación brutal. Es claro que lo que ustedes están haciendo es que se están robando una cantidad brutal del presupuesto. Vamos a dejarlo ahí, solamente queríamos hacer ese fact check. Solo para hablar de datos, porque de pronto la diputada López viene con datos que no necesariamente son reales. Siempre nos da otros datos distintos. No, tú estás como el gobierno, tienes otros datos. Pues entonces el estado de Guanajuato, gobernado por Acción Nacional, y entonces el estado de Chihuahua, gobernado por Acción Nacional, ¿también nos dan datos falsos? Respóndenos, mi querida diputada López, porque aquí están los datos también, y tienen un problema muy importante. Sí, y la mayoría de esos delitos son delitos federales que tendría que prevenir y corregir el gobierno federal. Para dar claridad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. De antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es martes 14 de enero del 2025 y vámonos con la información porque hay debate y regresa la caballota Kenia López Rabadán. En un debate en el programa de MBS Noticias estuvo Arturo Ávila, diputado de Morena, enfrentando a la caballota Kenia López Rabadán, diputada de Acción Nacional, y de verdad que tremenda paliza. Que la caballota estaba muy brava, pero ¿qué tal cuando le hablaron de los programas sociales? Votaron en contra, incluso ella dice, no, yo voté a favor. Ah, sí, votaste a favor en lo general, pero en lo particular, en el voto particular, votaste en contra. Ahí le dice, contéstame, sí o no votaste en contra, tratando de evitar la pregunta, tratando de salir del tema, salirse por la tangente. La verdad es que nunca les han gustado los programas sociales. Nunca han creído que nuestros abuelitos merezcan este apoyo. Ellos siguen diciendo que es tirar el dinero a la basura. Vamos rápidamente a escuchar lo que sucedió, porque de verdad que tremenda paliza que le pusieron a la caballota Kenia López Rabadán. Vamos rápidamente a escucharlo. ¿Qué han visto en estos primeros 100 días del gobierno? Es muy poco para poder definir si ya hay objetivos cumplidos, aunque dicen que ya hay algunos. Se traza más o menos un estilo de gobierno. ¿Qué ves en estos primeros 100 días? Kenia López Rabadán, en estos 100 primeros días del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Bueno, sin lugar a dudas hay muchas cosas que analizar en términos de qué prometieron y qué están cumpliendo. Y lo primero que te diría es eso que nosotros hemos reclamado los últimos 2 meses, y es que dijeron que iba a bajar la gasolina y no es cierto. No solamente no bajó, ha aumentado. El argumento que dio la presidenta este fin de semana es que en términos reales no aumentó, y bueno, pues para eso que se lo explique a quienes tienen que cargar gasolina todos los días. Cuando López Obrador llegó, el precio de la gasolina era de 18.4 pesos por litro y ahora cuesta 24 pesos por litro. Es claro que aumentó. Es más, también dijo que no se había podido detener, digamos, el precio de la gasolina, y que el PAN no había propuesto que se detuviera a 20 pesos, claro, con subsidios y deteniendo el IEPS, a propósito de que es la facultad del gobierno. Y eso evidentemente sí sucedió. El PAN metió una reserva para pedir que se detuviera en 20 pesos el precio de la gasolina, y la mayoría de los legisladores del régimen, esto es Morena y sus aliados, dijeron no, porque claro, no pueden hacer nada que no les permitan en el gobierno, y evidentemente en el gobierno no quieren que el precio de la gasolina mejore para ayudar así el día a día de las personas. En términos de seguridad, me parece que estamos hablando de 2 mundos distintos: el mundo que ve el gobierno de Morena y el mundo que sufre todos los días los mexicanos lo que está pasando. Por supuesto, no importa si vives en el norte, en el centro, en el sur o el sureste del país, es terrible. En estos 100 días se registraron casi 8,000 asesinatos. Esto es un promedio de 80 asesinatos por día en los primeros 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por supuesto, nosotros decimos sí, queremos que haya empleo. Evidentemente queremos que haya empleo para que haya generación de riqueza, para que la gente no solamente pueda tener una ayuda, sino además pueda tener un desarrollo personal y profesional. Nosotros estamos de acuerdo en los programas sociales, pero México merece más. México merece que haya salud, seguridad, bienestar, buenas escuelas. ¿Qué ves, Arturo Ávila? Gracias, Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional. ¿Qué ves, Arturo Ávila, en estos primeros 100 días del gobierno de Sheinbaum desde Morena? Mira, lo importante no es lo que yo veo, Luis, es lo que ve la gente allá afuera. Y por eso se han publicado
12 encuestas, 13 para ser muy preciso con la de Botia, en donde 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos dicen vemos con muy buenos ojos el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y la verdad es que era de esperarse. ¿Por qué? Porque el gobierno de la transformación ha entregado resultados. Lo que no hizo el gobierno del PRIAN, lo que no hicieron ellos en el pasado. ¿Qué hemos hecho? Una agenda legislativa con cambios muy importantes, 16 reformas constitucionales, un nuevo poder judicial cercano a la gente, ya no cercano a los privilegios, ya no cercano a los cabilderos del PAN. Elevamos a rango constitucional que nunca más el salario mínimo esté por debajo de la inflación. Por cierto, en los gobiernos neoliberales, en los del PAN y en los del PRI, jamás elevaron el salario mínimo por encima de la inflación, porque decían que era imposible, que ahuyentaba la inversión extranjera, y les demostramos todo lo contrario. Sacamos, Luis, a 9.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza extrema, y no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Le dimos a las mexicanas y a los mexicanos un derecho constitucional a las pensiones, que por cierto, aquí Kenia dice que ellos están de acuerdo, pero pues las votaron en contra. Eso no lo dice, y votaron el presupuesto también en contra, en lo particular la verdad, hay que decir en contra. a los mexicanos la verdad, Arturo, y nosotros no votamos en contra, votamos a favor. La oposición, ahorita vamos en esta réplica. En 2024 decía cada 15 segundos una mentira. En 2025 están listos para romper su propio récord. Y déjame tocar otros dos temas que me parecen importantes. Seguridad. Fíjate qué buena noticia para los mexicanas y los mexicanos. El delito que más nos duele, sin duda, homicidios dolosos. El 49% de los homicidios dolosos están concentrados en 7 estados de la República. Por cierto, estos 7 estados gobernados por Movimiento Ciudadano, por Morena también y por Acción Nacional, para reconocerlo. ¿Qué crees, Luis? En los últimos 100 días se registró una reducción ponderada en promedio del 29%, siendo la más importante Nuevo León, y Guanajuato se quedó fuera con un 3% de incremento. Son buenas noticias. Estamos disminuyendo este problema que nos heredaron los gobiernos prianistas representados aquí por Kenia López Rabadán. En una réplica rápidamente, Kenia, dice si votamos en el PAN a favor de las pensiones. Por supuesto que votamos a favor. A mí me impresiona cómo en las mañaneras mienten de manera, pues yo diría, cínica y descarada, y cómo aquí se puede faltar a la verdad de esa forma, yo diría, pues tan carente de entender que México hoy lo que necesita es la verdad. La verdad es que el Solo PAN para el contexto, votó para todos, a favor. ¿A qué votación nos referimos? De los programas sociales. El PAN votó a favor de los programas sociales, por supuesto. A ver, en lo general, en lo general, todos los partidos votamos a favor. ¿Y en lo particular? Por supuesto que cuando les dijimos transparenten los programas, veamos los padrones, no se pasen de lanza, no se roben el dinero, eso es otra discusión. No, el tema de fondo el tema de fondo, Arturo, es nosotros estamos de acuerdo con los programas sociales. Yo siempre he votado a favor de los programas sociales. ¿Votaste a favor del presupuesto? Porque el presupuesto tiene una manipulación brutal. Es claro que lo que ustedes están haciendo es que se están robando una cantidad brutal del presupuesto. Vamos a dejarlo ahí, solamente queríamos hacer ese fact check. Claridad, que tenemos aquí. El PAN votó a favor de los programas sociales. Lo que no vamos a permitir es que los programas sociales, por supuesto, sean una caja negra para en nuestro donde auditorio. Morena se llene de dinero y se enriquezca. Contexto para nuestro auditorio, Arturo. Kenia, el PAN vota a favor del tema de pensiones, vota en contra en lo particular y vota en contra del presupuesto. Kenia López Rabadán, ¿qué decir de la violencia? ¿Hay un cambio en la estrategia del combate a la violencia y la inseguridad en este país? Bueno, claramente intentan hacer un cambio, pero los resultados están siendo catastróficos. Y solamente vámonos a los 100 días y vámonos a los números, más allá de las encuestas y esto, por cierto. López Obrador obtuvo más o menos en esta primera etapa, en este primer año, encuestadoras que le daban hasta 88% de popularidad. No sé si tú recordarás, a mí me impresionaba porque decía yo, está la oposición, digamos, con un gran reto. Con ese 88% de popularidad en su primer año siendo el administrador de este país, pues nada más obtuvo el 54% de los votos. Ya después se agandallaron los demás votos en el tribunal y en el INE, pero la realidad es que incluso hoy la presidenta está en términos reales, así que como a ella le gusta el término, por debajo de la popularidad de su antecesor. Pero vámonos a los datos de inseguridad, porque pues claramente hay una liga, hay una componente, hay como una hermandad entre el narcotráfico y este gobierno. Es evidente, hay muchas columnas, muchos rumores de lo que está investigando, por supuesto, agencias internacionales a propósito de cómo hay esta liga entre el narcotráfico y el régimen en turno. ¿Y cuál es el resultado para los mexicanos? Mira, nada más vamos a los primeros 100 días. En estos primeros 100 días, hablando de asesinatos, fueron 79 asesinatos por día con la doctora Sheinbaum. Con López Obrador, por cierto, eran 118, o sea, eran mucho más. Pero hay que dejar claro, eso que tanto critican de Peña Nieto, 77. Esto es menos
menos con Peña Nieto de los que hay ahora en términos de asesinatos, y eso que dice que ya cambiaron la estrategia. En términos de desaparición, los datos son brutales. En promedio, por darte un dato, digamos, todavía más atrás, Calderón tenía 2 desaparecidos por día. Peña, 10 desaparecidos por día. AMLO, 20 desaparecidos por día. Con la señora Sheinbaum, 41 desaparecidos por día. Es brutal lo que está pasando, porque las personas o las están asesinando o las están desapareciendo, pero México lamentablemente vive hoy un país ensangrentado en donde, por cierto, si no se reconoce el problema, no se mejora la estrategia y no se piensa con generosidad y amor por México, sino se piensa en poder, dinero y atasque, que es lo que lamentablemente en muchas ocasiones se ve de este gobierno, las cosas no van a mejorar y me parece terrible para las y los mexicanos. Gracias, es Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional. Arturo Ávila de Morena, ¿qué decir sobre el tema de seguridad? Fuertes ahí también las cifras que se están presentando. ¿Tienes cifras también? Adelante. Sí. Bueno, a mí me sorprende la hipocresía con la que la oposición, específicamente el PRIAN, viene a estas mesas a decirnos cómo hacer las cosas. La única persona, y se lo voy a recordar, que está condenada y que tiene una sentencia por haberse aliado con Joaquín El Chapo Guzmán, con el cártel de Sinaloa, es Genaro García Luna, la mano derecha del expresidente Felipe Calderón. ¿De qué partido? Para que se escuche, del PAN, no del Partido no mientas, Acción. Dios, Ahora no estoy mintiendo, mientas. no era panista. No era panista. No, bueno, mientas. estamos en el mundo al revés, ya viste, dice ¿No era que panista García Luna? Claro que no. Panista de padrón nombre, claro que no. Felipe trabajó en el Calderón no gobierno era... panista. Evidentemente eso es, no se puede rebatir. Siguiente Lo que tema, estoy rebatiendo siguiente es un tema. militante No era de miembro del partido. Claro que Siguiente no, tema claro que importante, ¿no? Bueno. Con la justificación de haberle declarado la guerra al narcotráfico, dio o echó a andar una política que generó de forma expansiva el crecimiento de los homicidios dolosos. Ahí están las cifras, el más alto de la historia en términos porcentuales, que se recrudece con Enrique Peña Nieto. Y fíjate los datos que te voy a dar, sobre todo para la gente que nos escucha. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador en 2018, el 2 de diciembre del 2018, ya había pasado el 2018, nos entregan el gobierno con muy lamentables 100 asesinatos, 100 homicidios dolosos por día. Así lo entregan. ¿Cómo entrega Andrés Manuel López Obrador su gobierno? Ojo, son datos de las fiscalías estatales, con 82.1. Una reducción del 18%. Aquí están las gráficas para que ustedes las puedan observar. Pero no solamente eso. En los primeros 100 días de la doctora Claudia Sheinbaum, tenemos una reducción a 72.8 homicidios diarios. Aquí están también datos del secretariado. Y esto me parece muy importante comentarlo, porque quiere decir que hay resultados en uno de los delitos que más lastima a las y a los mexicanos. Y solo para hablar de datos, porque de pronto la diputada López viene con datos que no necesariamente son reales. Siempre nos da otros datos distintos. No, tú estás como el gobierno, tienes otros datos. Pues entonces el estado de Guanajuato, gobernado por Acción Nacional, y entonces el estado de Chihuahua, gobernado por Acción Nacional, ¿también nos dan datos falsos? Respóndenos, mi querida diputada López, porque aquí están los datos también, y tienen un problema muy importante. Sí, y la mayoría de esos delitos son delitos federales que tendría que prevenir y corregir el gobierno federal. Para dar claridad, que por cierto brilla por su ausencia. Los feminicidios menos 26%. Lesiones dolosas por disparo de armas de fuego, menos 19.7%. Extorsión, que fue el único delito que no se pudo reducir el sexenio pasado, ya tiene una caída del 10.6%. Robo con violencia, menos 4%. Robo a casa habitación, menos 9.7%. Robo de vehículos con violencia, menos 4%. Robo a transportistas, menos 6%. Robo a transeúnte con violencia, menos 10%, robo a negocio, menos 2%, todos los indicadores en los primeros 100 días de la doctora Claudia Sheinbaum son a la baja, aunque le duela a la oposición, porque la oposición, ¿sabes qué? Quisiera que nos fuera mal, quisiera que le fuera mal al país, eso es lo que han planteado siempre, específicamente el PRIAN representado por la diputada López. Voy contigo en un momento, Alejandra Barrales. Kenia López Rabadán, ¿qué dices sobre estos puntos? Y me quedo también con un dato que quisiera conocer de Arturo Ávila. Tú dabas a conocer hace un momento el dato del promedio de muertos de Peña Nieto y de Calderón, si no me equivoco, y era menor. El promedio de era menor. Muy menor. Responder a lo que dice Arturo Ávila. Bueno, primero que nada decir que evidentemente quienes viven en el privilegio del poder y en esta borrachera de dinero y de una cantidad de abusos y de excesos, pues no se dan cuenta de la realidad de México. La realidad en México, en la sierra, en la Huasteca, en el norte, la realidad es que la gente no puede salir y regresar sana y salva. La realidad es que lamentablemente hay más asesinatos y más desapariciones que a lo largo de toda la historia de mediciones en México con este gobierno de la señora Sheinbaum. Claro, los señores de Morena no lo viven, pues porque viven en el privilegio, porque se trasladan en helicópteros, porque por supuesto van en aviones VIP en zonas en donde ya no se juntan
con quienes todos los días millones de mexicanos sufren las irresponsabilidades. Es claro, Luis, que esta dicotomía, esta discusión, digamos, es, ¿qué quieres? ¿Quieres que haya una confrontación con el narcotráfico? Uh-huh. ¿Quieres que haya una lucha contra el narcotráfico? ¿Quieres que haya una pelea contra quienes asesinan a tus hijos, a tus jóvenes, a tu familia? ¿Quieres que haya una lucha contra ellos? ¿O quieres una componenda? ¿Quieres un contubernio? ¿Quieres un amaciato? ¿Quieres una sociedad como la tiene este gobierno de Morena? Hay dos visiones de país. La visión del PAN, que dice, claro que hay que investigar, claro que hay que sancionar, claro que hay que meter a la cárcel, claro que hay que alejar a los jóvenes de esta posibilidad tan lastimosa de que los coopte el crimen organizado, que los obligue incluso a vender drogas o a matar, o lo que quiere el gobierno de este régimen y es, pues no les hagamos la guerra a los delincuentes, hagámosle un contubernio, hagámosle pues yo diría, una terrible paz que incendia a todo el país. Es muy claro, hay dos visiones de país. Y por supuesto, hablando de los programas sociales, que no haya dudas. Nosotros siempre vamos a apoyar los programas sociales, pero México merece mucho más que programas sociales, merece calidad de vida, merece seguridad, merece un transporte digno. Lo que está haciendo hoy el gobierno es solamente administrar los recursos de quienes pagan impuestos para tener cooptadas las siguientes elecciones, y yo estoy segura que después de ver lo que está pasando en Venezuela, México va a despertar. Es Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional. Vamos con una última ronda en torno a un último tema, que hay muchísimos más, pero nos da para dos. Fue violencia, y ahora entremos a este asunto de reformas económicas. Hablabas hace un momento, Arturo, de la reducción de la pobreza. Habrá que hablar de la reducción de la pobreza extrema, de la pobreza en general. Es también por ahí un dato ahí medio engañoso de pronto el asunto de los números. Pero ¿qué es lo que se viene en temas económicos? Particularmente frente al reto que tenemos con Donald Trump. ¿Cómo ves estos 100 días del gobierno de la presidenta Sheinbaum en temas económicos? A ver, me parece que el gobierno de la transformación ha entregado muy buenos resultados. Contra esta narrativa de comunicación de la oposición de que nos vamos a convertir en Venezuela, y fue todo lo contrario, entregamos muy buenos resultados. Fíjate, récord formal en generación de empleos, 22.2 millones a diciembre de 2024, incremento del real del salario mínimo del 135%, 221% en la frontera, y estos son temas que a la gente le llegan, son temas importantísimos para la gente desde 2018. La inflación controlada, ¿no? El precio de la canasta básica reducido en un 12%, la inversión extranjera directa histórica, 39,000 millones de dólares a 2024. México se convirtió desde 2019 en el principal socio de Estados Unidos, por encima de China y de Canadá, y hoy ocupamos el lugar número 12 en la economía mundial, ¿no? Nuestras reservas internacionales, Luis, históricas, récord histórico, 229,000 millones de pesos. Y el incremento en los ingresos tributarios sin una reforma fiscal del 4.6% en términos reales. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que hacía el PRI y el PAN, nosotros no andamos condonándoles los impuestos a los grandes empresarios. A mí me gustaría, para la senadora Barrales, aclarar que si hay un gobierno cercano a la gente, es el nuestro. Es un gobierno que verdaderamente nace de un movimiento de la gente y que le ha respondido a la gente. La variable más importante para poder calificar la acción de un gobierno es el gran elector. Y el gran elector hoy, en 2024, a unos días de las elecciones, nos entregó 36 millones de votos de mexicanas y mexicanos. Mientras que al PAN 9 millones, mientras que al Movimiento Ciudadano 6 millones, mientras que al PRI 5 millones. Creo que es claro que la evaluación de la función pública ha sido muy positiva. ¿A dónde vamos? Pues vamos por algo mejor. Ayer se presentó el Plan México, por ejemplo. Se anunciaron casi 300,000 millones de pesos en inversiones. Se anunció también que vamos a incrementar en más del 50% la participación de las empresas mexicanas en la cadena productiva. Se anunció que vamos a hacer, o vamos a buscar como meta ser la 10ª economía del mundo. Que vamos a seguir incrementando el salario mínimo en términos reales para tener y quitar la desigualdad que tanto nos dejaron los gobiernos neoliberales. Anunciamos acciones concretas con el empresariado mexicano, que fíjate qué curioso, dato curiosísimo, ¿no? Antes se creía o había esta idea de que los empresarios estaban más cerca de los gobiernos conservadores, y ayer fue muy claro el mensaje de todos los empresarios. Ahí estuvo el Consejo Coordinador Empresarial, estuvo el Consejo de Hombres de Negocios, estuvieron empresarios muy importantes que dicen, ¿saben qué? Se ve bien el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Así que la oposición cada vez se queda más sola. Se queda ahí, en donde yo siempre lo he dicho, que debió haber estado desde hace mucho tiempo, desde que se robaron la elección de 2006, en el basurero de la historia. ¿Qué dices, Kenia López Rabadán? Porque tienes ahí algunos datos interesantes en materia económica, estos primeros 100 días del gobierno. Pues mira, primero que nada, es que es claro que hay de verdad dos visiones de país y hay dos tipos de datos. Los datos que se autoinventan o se acomodan en el gobierno y los datos reales que viven los mexicanos. Pero no solamente ahí para hacer una precisión y fortalecer lo que comentas, tan es real que de un plumazo ahorita el diputado Arturo Ávila nos quitó 4 millones de votos con lo difícil que estos eventos 10 y de repente nos da 6 y dices, bueno, así es. Coincido completamente. 10 millones de votos, ahí está la red. En cualquier momento de la mesa se puede esperar que llegue el MacPian, ¿no? Ya llegó el MacPian. Pero está diciendo la verdad,
Tenemos que decir la verdad a Morena. No, pero, o sea, fueron 10 millones de datos, de votos. Claro. O sea, digo, el fact check, Sí. son 10 millones de votos. O sea. A ver, mira, entonces, bueno, empleo. es muy claro. Se crearon solamente en 2024 214,000 empleos en todo el año, 130 millones de mexicanos, Luis. Y estos señores irresponsables del gobierno solamente crearon 200,000 empleos. Debieron de haber creado 1,200,000. ¿Eso qué significa? Que no saben generar empleos, que no saben dar certeza jurídica. Este Plan México, que ayer se dio a conocer, lo primero que necesita es certeza legal. Okay. Lo primero que un inversionista, un empleador, necesita en cualquier parte del mundo es que pueda haber claridad en las reglas del juego. Ahora, con esta sujeción del Poder Judicial al gobierno, con estos jueces, magistrados y ministros de la 4T, del régimen, de este gobierno tan cercano al narcotráfico, por supuesto que esa certeza legal no se ve. Para nosotros en el PAN es prioritario que por supuesto haya empleo, que haya certeza, que los mexicanos puedan tener calidad de vida con su trabajo, con empleos dignos y evidentemente nosotros apostamos a que los empresarios, por supuesto, puedan tener mucho mejores condiciones para que los empleados puedan tener condiciones dignas de vida. No puede haber un buen empleador y un mal empleado, como no puede haber un mal empleado o un buen empleador sin un empleado, distinto. ¿Qué se ve? La realidad, Luis, se ve que en este gobierno no están pensando en generar empleo, están pensando en cooptar votos. Y sí, les duele muchísimo, muchísimo que les digamos que podemos acercarnos cada vez más a Venezuela. Y cómo no, si en lugar de reconocer al presidente que ganó en Venezuela, mandan a un representante a acompañar a un dictador como lo es Maduro. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si eso le molesta al régimen, si eso le molesta a Morena, pues no lo hagan. Mejor júntense con gente que respete la ley. Concluyo nada más. En este informe, la presidenta mencionó 15 veces a la oposición. 15. En ni una sola ocasión se refirió a la oposición con generosidad. En ni una sola ocasión de esas 15 veces se refirió para dar la mano. Nunca fue capaz de decirle al 46% de los mexicanos que estamos representados en esa oposición, aquí están los brazos abiertos de este gobierno de Morena. Así es muy difícil poder construir un país en paz, un país digno, un país generoso para todos. Y nosotros lo hemos dicho, vamos a seguir trabajando desde el PAN, vamos a seguir trabajando para que tú, mexicana y mexicano, puedas tener mejores condiciones y entre otras cosas vamos a seguir exigiéndole a este gobierno que la gasolina cueste menos de esta cantidad brutal que tienes hoy que pagar todos los días. Gracias. Es Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional. ¿Qué decir, Arturo Ávila? Sí, decir que quizás cometa una indiscreción con lo que voy a comentar porque dicen que los deseos nunca deben de contarse, pero de veras yo, cuando cerramos el año, sí pedí porque tuviéramos una mejor oposición. Y lamentablemente lo que yo veo es que no se me va a hacer en 2025. Y la gente lo ve. Es decir, la gente los puede evaluar, la gente sabe lo que están haciendo. Una narrativa de comunicación, un día se inventan el tema de la gasolina, no sabiendo que trayendo los valores a valor presente, que es algo financiero muy claro, o de no sabiendo tampoco de los términos reales de la gasolina, se inventan el tema de la gasolina. Otro día sacan el tema de la seguridad, otro día sacan el tema económico. No hay una oposición que construya. Y yo lo lamento porque verdaderamente una nación democrática necesita de oposiciones fuertes, de oposiciones que puedan sumar, ¿no? Decir nada más que yo me voy con algo muy importante, ¿no? El 15 de enero empieza ya la mesa de seguimiento del Plan México, ¿no? 100 parques industriales vamos a crear, un portafolio de inversiones muy importante. Va a haber un inicio de trabajo con empresas para hacer centros de datos, drones, lanzamientos de satélites, medicamentos genéricos, biosimilares. Fíjate qué dato, algo que pidió mucho la iniciativa privada, se va a hacer con este gobierno. El 17 de enero vamos a publicar el decreto de relocalización para tener depreciación acelerada de inversión nueva en activos fijos, para empresas globales, para sectores que tengan hasta vigencia el 2030 y vamos a presentar la ventanilla nacional digital. Eso me parece también muy importante. ¿Y por qué no decirlo? Vamos a presentar también la iniciativa de ley nacional de simplificación y digitalización. ¿Por qué vamos? Por un mejor país, por ser la número 10 economía del mundo y porque a las y a los mexicanos les siga yendo mejor. Gracias, es Arturo Ávila de Morena. Cerramos, Kenia López Rabadán. Pues yo también le voy a decir mis deseos al señor de Morena, porque la verdad es que, a ver, yo no sé cuántas uvas te tendrías que comer aquí para que el gobierno pudiera ser mejor, pero pues sí hay que pedirle pues para quienes somos creyentes a Dios o al sistema o a la naturaleza, al universo, que en este gobierno de Morena no roben. Hay que pedir que en este gobierno de Morena no mientan, ¿no? O sea, mienten 90 mentiras por mañanera. Hay que pedir que este gobierno de Morena ya no haga acuerdos con el narcotráfico. Hay que pedir que en este gobierno de Morena ya no se acusen de corruptos entre ellos unos a otros, y no son entre legisladores, son entre gobernantes y exgobernantes. Hay que pedir también como deseo que en este gobierno de Morena no se lleven a tantos impresentables al gobierno a tomar decisiones y a ejercer miles de millones de pesos. Hay que pedir como deseo que en este gobierno de Morena no metan
a pura gente negligente e ineficiente en el Poder Judicial. Por supuesto, señor de Morena, hay muchos deseos que pedir, pero la verdad es que, como bien dice la senadora Barrales, esto más que deseos son milagros. Lo que hay que exigirle es que se pongan a trabajar, que rindan cuentas, que se den cuenta que tienen todo para hacerlo bien y lo están haciendo terriblemente mal, que tienen una mayoría en los gobiernos estatales, una mayoría en el Senado, una mayoría en la Cámara de Diputados, que ahora que se van a agandallar el Poder Judicial no tienen pretextos para esta cantidad de muertes, asesinatos y, por supuesto, falta de oportunidades para millones de mexicanos. En cuanto a lo que sí se puede, mi querido Luis, lo que sí es realizable es que te deseo un gran año a ti y a tu auditorio. Gracias, es Kenia López Rabadán. ¿Cómo ven a esta caballota? ¿Qué tal cuando el diputado, Arturo Ávila le dice, a ver, contéstame aquí, ¿votaste a favor o en contra de los programas sociales? Dándole vueltas, queriendo evitar la pregunta, pero la verdad es que votan en contra. Muy fácil, muy cómodos, votan en lo general, pero en voto particular votan en contra. En lo general dicen, sí, estamos de acuerdo. Pero en voto particular, ahí sí dicen, no, ya no. Incluso hasta votan en contra del presupuesto, que el presupuesto es para los programas sociales. Fíjense, la verdad es que es increíble cómo esta oposición sigue con la misma narrativa, queriendo engañar a los mexicanos, queriendo hacer ver que estamos peor que Venezuela, cuando en la realidad los mexicanos están viendo un cambio. Si esto fuera real, las encuestas no dirían que Claudio Sheinbaum tiene el 80% de aprobación. Y todavía dicen que Peña Nieto tenía más. Fíjense nada más, es increíble. Pues ¿de qué nos ven cara? De verdad, ¿de qué nos están viendo la cara esta oposición? Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.